Bienvenido a Metamorfosis Forzada, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos la historia de otro de esos venezolanos que agarró sus macundales y sembró tienda en otro lugar del mundo. Tenemos a Saúl Felipe Romero. Te lo presento, Dante, y te doy la bienvenida. Bueno, a ambos. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Saúl, bienvenido a nuestro podcast. Esperamos disfrutar de tu historia y de tu estabilidad ahora en cualquier rincón del mundo, que ya nos contarás dónde es. Gracias, Dante, gracias a ti, gracias a Belén también. Qué bueno conocerte a ti y al mismo tiempo saludar a mi profesora de hace algunos añitos atrás, no mucho. ¿De cuántos años? ¿De cuántos años atrás? No vale. Ya, es una metamorfosis. Los años también sufrieron metamorfosis. Pero vamos a ver, mira, para que te quedes tranquilo, más de una década, pues. Bastante. Más de una década. Más de una década. 20 años no es nada. 20 años no es nada. Y ustedes se ven viejos y yo no. Yo estaba recordando, justo ayer estaba recordando que entré a la universidad hace 23 años. Entonces ya por ahí saca la cuenta. Entré a la universidad. Entré. Te imaginas. Y tú lo encontraste como en el 7º semestre. No, ya en las pasantías. Imagínate tú. Mira, yo antes de comenzar esta entrevista y esta parte informal, es bien chévere recordar, porque Belén a mí me trae a la memoria muchas cosas buenas e interesantes de la educación universitaria, ¿no? Pero entre tantas cosas buenas que yo descubrí con ella en mi carrera universitaria, hay algo que, aunque suene gracioso e ilógico para esta entrevista, pero conocí con ella la Rubersemen. Es una pega que aunque olía muy mal e impregnaba todo el salón con ese olor, ella nos enseñó a usarla para hacer cosas muy buenas. Quizás por ahí también puedo hacer esta entrevista, aunque hay situaciones. Esa es la de la brochita. La de la brochita. Pero es una pega mágica, porque huele muy mal y todo el mundo, Dios mío, el olor es muy característico, pero deja muy buen trabajo. Y quizás partiendo de ese recuerdo que, aunque suene así muy superficial y muy cómico, quizás parte de eso también nuestra historia. Pues hay cosas, hay situaciones que se han vivido que, aunque no sean muy buenas, pero han dado hoy en día unos resultados muy valiosos, muy positivos y que son como mágicos, así como la Rubersemen. Sí, Rubersemen con eso, Rubersemen para empezar. Además, una de las cosas que a mí más me gustaba del Rubersemen es que después tú limpias los bordes y queda todo como que sin nada. Nada, no queda nada. Mira, ahí te dejo esa, pues. Ok, tú estás ahora en Estados Unidos. Sí, yo vivo en Estados Unidos desde el año 2018. Desde mayo del 2018 me mudé a Estados Unidos. Estuve primero en la ciudad de Chicago, en Illinois, y ahora, gracias a Dios, estoy en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. En Carolina del Norte. Pero esta no fue tu primera vez, porque tus intentos por probar suerte fuera de Venezuela son un poco de más atrás. ¿Cuándo empezó? Sí. ¿Por qué tienes la idea de irte? Yo sufrí un accidente de tránsito en el año 2016. Este accidente de tránsito arrojó y hizo que yo tuviese una artroscopia de rodilla. Yo fui arrollado por una camioneta y en ese momento, en el 2016, en Venezuela ya los medicamentos habían desaparecido por completo. Pues en Venezuela no hay medicamentos. No ahora hay. yo no sé si hay, pero en ese entonces estaba totalmente desaparecido y yo necesitaba 7 ampollas para poder colocarlas en mi rodilla. Al no tener los recursos, y no tanto hablando a nivel económico, sino los recursos materiales, no había en ninguna farmacia de Venezuela, yo decidí no esperar más tiempo e irme fuera del país para buscar la posibilidad de tener este medicamento. Lo que yo no sabía era que esa iba a ser la excusa perfecta de Dios para abrirme los ojos a un mundo donde debía estar o debía permanecer para poder sobrevivir a la situación venezolana, para ayudar a mi familia en Venezuela y al mismo tiempo también para poder ayudar a otras personas que tanto lo han necesitado.
Sí. Entonces, en el año 2017, en junio, el 27 de junio del año 2017, viajo por primera vez a los Estados Unidos, con esta intención, que al final de cuentas fue lo que menos hice. Gracias a Dios conseguí unos medicamentos que suplieron esa necesidad de inyecciones aquí en Estados Unidos, y fíjate que desde la fecha hasta hoy me ha ido muy, muy, muy bien. Pero conseguí, en otras palabras, también la posibilidad de abrir los ojos para poder afianzarme un poco más a lo que yo quería con mi estilo de vida, con mi calidad de vida sobre todo, y la calidad de vida de mi familia. Eso es lo más Entonces, importante, ¿no? sí, yo vine en ese espacio de tiempo, fue en el año 2017, desde junio, me regresé en diciembre, porque también pensé, yo dije, bueno, yo creo que en Venezuela podemos bandearnos en la crisis, montarnos en la crisis con unos cuantos dólares y creemos que esto va a pasar, que puedo invertir, que puedo hacer algo, y la verdad no fue así. En cuestión de días, de meses, pues ya los dólares se habían acabado, la crisis se había profundizado, y un 24 de marzo, no se me olvida nunca, tomé la decisión de comprar un pasaje para venirme en mayo 18 para acá nuevamente. Sí, que Ella siempre, es triste esa realidad de que te golpea la realidad a pesar de que tú quieres tener esperanza, ¿no? Sí, 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 porque yo volví a Venezuela con la esperanza, yo volví a Venezuela con con la, los ojos como llenos de alegría por estar con mi familia nuevamente, por estar con mis amigos, cosa que no fue así, porque muchos ya se habían ido, muchos estaban comenzando a irse, y me encontré con una realidad que decía, Dios mío, ya no está fulanito, ya no está menganito, la otra se va. Unas despedidas que surgieron también después de que yo había regresado, que más bien yo como que regresé fue para decir adiós nuevamente. Entonces, para despedirme totalmente y decir adiós. Entonces, fue importante. Yo digo que fue importante regresar para poder sostener la decisión de irme y no volver a regresar. Por O lo sea, como menos por cerrar ahora. capítulo, como cerrar Cerrar capítulo. el capítulo, cerrar el capítulo. Sí. Para mí es muy importante la calidad de vida. Para mí es muy importante que el hecho de poder tener los recursos al alcance, a la mano. Para mí es muy importante que mi familia esté bien. Para mí es muy importante estar bien. Entonces, y Venezuela ya no me estaba favoreciendo en ese sentido. Yo amo profundamente mi país. Yo bueno, amo pero es que profundamente mi... ni a ti ni a 5 millones de venezolanos Sí, sí. que han salido, que hemos salido por distintas, por la misma circunstancia, pero digamos con historias diferentes, porque yo lo he dicho ya más de una oportunidad, pero no está de más reiterarlo. Yo salí y me quedé por fuera por una casualidad, o sea, yo no tomé la decisión como tú, ni tuve esa oportunidad de salir, de regresar un año o 6 meses después y comparar lo que había dejado 6 meses atrás. Pero bueno, eso es una realidad que está allí, como decía Belén, es Y triste. tú sabes una cosa, que para mí, cuando yo hablo de calidad de vida, no estoy hablando nada más de no tener luz, agua o este tipo de cosas. Esas son cosas muy importantes en la vida del ser humano, en la vida Pero que de son cualquier básicas, persona. además, que Son son básicas, básicas, no sí. son Pero banales, no son estoy banales. hablando también de perder o de degradar la calidad de vida de los humanos, de los seres humanos con los cuales estaba compartiendo alrededor. Lamentablemente, en muchas ocasiones fui víctima del AMPA en Venezuela, en muchas ocasiones fui víctima del deterioro o la despersonalización que sufrieron muchísimos venezolanos precisamente por esta intolerancia a la cual nos vemos sometidos, e inclusive víctima también de amenazas por parte de este tipo de personas, los mal llamados rojos rojitos, Sí, sí, ¿entiendes? los Que hacen colectivos, la gente de los círculos bolivarianos. exactamente. Entonces, yo no quería someterme, o sea, a que algún día fuese a amanecer en cualquier lugar víctima de el AMPA, entre comillas, cuando ellos se dieron a la tarea de perseguirme, de juzgarme, de involucrarme en situaciones, en hechos que yo no había cometido, y que por la injusticia que se vive en Venezuela actualmente pudiese estar preso sin razón alguna en cualquier cárcel del país.
Sí. Y sin derecho a pataleo, porque además para No, sin patalear, nada. bueno, pues cuesta una y parte de otra, como decimos en criollo, ¿no? Sí, sí. Como Mira, tú acabas de periodista siempre mencionar fui... algo, Ajá, tú dime. acabas de mencionar algo que a mí me parece sumamente grave, ¿no? Que es la degradación del ser humano como tal. O sea, la humanidad del venezolano, la cordialidad del venezolano. El venezolano se ha deshumanizado por un discurso que viene desde arriba, desde hace 22 años, por una vulgarización del lenguaje que ha repercutido en, en la vulgarización de toda la relación social, de todo el tejido social del venezolano. O sea, el concepto del héroe como malandro o del malandro como héroe es algo que ha hecho demasiado daño. Es decir, niños en las escuelas que tienen como héroes, no a los héroes de las comiquitas que nosotros decíamos que daño hacían los héroes de las comiquitas, Superman, el zorro, etc. Pero es que resulta que ahora hay generaciones de venezolanos que tienen como héroes al malandro que tiene la mayor cantidad de muertos Sí, a encima, los o pranes el son los arma más, superhéroes. o el arma más grande. Eso es terrible. Para mí fue muy difícil, ¿sabes? Partiendo nuevamente al mundo universitario y a la vida propia, porque afortunadamente conté con una madre que humanamente sirvió muchísimo a nuestro país. Yo hice mi trabajo especial de grado, yo lo realicé en el internado judicial del Estado Carabobo, en el anexo femenino del internado judicial del Estado Carabobo. Y en aquel entonces, en el año 2004, tuve un acercamiento muy real y muy sincero con las internas del penal. Y esto permitió, a su vez, que el proyecto se trasladara también un poco hacia lo que era la cárcel de hombres. Y hablaba y conversaba e investigaba y sostenía muchísimos encuentros con ellos, palabras y los escuchaba. Pero es muy triste saber que la realidad de tantas personas que estaban encerradas por X o Y razón, por algunos problemas que tuvieron en su vida, se estaba repitiendo en la calle y que hoy en la calle se celebraba, que hoy en la calle se celebraba, se compartía, se vitoreaban y nadie, absolutamente nadie hacía nada, ya que se ha convertido en ley, la ley de celebrar el mal en Venezuela. Ujú, Entonces, ujú. volviendo al tema principal, esa es la calidad de vida que yo no quería. Porque desde que tengo uso de razón, siempre he luchado por los valores, por el compromiso ciudadano, por enaltecer a la persona, la dignidad del ser humano, a través de mi fe, a través de mi creencia, a través de lo que aprendí, a través de mi profesión, a través de, o sea, toda mi vida ha girado en torno a enaltecer a la persona, al ser humano. Entonces, para mí fue mucho más duro, fue mucho más difícil llegar a un supermercado y que me colocaran con un marcador, un número para poder comprar un alimento, pero cuando Ujú. llegué a la puerta, el alimento no se conseguía porque habían llegado antes 5 militares, 4 policías y se habían llevado por bultos lo que le correspondía a las personas que estaban en la fila, en la cola. Mira, eso es, Un eso es irrespeto impresionante. O sea, increíble. Mira, sí, ahora que tú lo mencionas y hablando de esos principios y esos valores, tú tuviste la oportunidad de cursar en un seminario católico, ¿no es así? sí, yo estudié un primer año de filosofía en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Socorro de la ciudad de Valencia. Fue una decisión que tardó muchísimos años en concretarse, pero que bueno, por voluntad de Dios y precisamente a través del accidente de tránsito que tuve, pues tuve que abandonar. Yo en el seminario me sentía como pez en el agua porque estaba haciendo lo que quería, estudiando la fe y al mismo tiempo sirviéndole a muchas personas. O sea, tuve la oportunidad de conocer tantísimas personas que me brindaron la apertura de su corazón, de su vida y en el momento, gracias a Dios, lo pude manejar bien chévere, pero ocurrió este infortunio, por decirlo de alguna manera, y por el cual tuve que separarme, ¿no? Precisamente el tema de los medicamentos, el tema de la vida, la vida y la Ujú. realidad del seminario es bien práctica. Entonces, yo, por ejemplo, dejé de estudiar o mi ritmo académico dejó de ser
normal durante 6 meses, los 6 meses que yo estuve en rehabilitación, porque yo salía de clases en la mañana y tenía que partir a mis terapias todos los días. Entonces, mis horas de estudio en el seminario se veían mermadas y bueno, poco a poco, no solamente las horas de estudio, algunas actividades deportivas, no había actividad deportiva, no podía ir a ciertas cosas, no podía participar, porque precisamente en ese momento estaba muy, muy, muy delicado con respecto a la pierna, pues que fue afectada en el accidente. Sin embargo, no dejo de tener el espíritu de servicio. Aquí en los Estados Unidos he conocido personas maravillosas también dentro de mi religión, de la Iglesia Católica. Me han preguntado si quiero volver, si quiero regresar. Yo en este momento tengo una visión muy, muy formal y muy fría, en este caso también, acerca de lo que quiero, puesto que ahorita, primero que nada, está mi familia. O sea, yo no pudiese en este momento apartarme de una actividad laboral, una actividad comercial, sin yo no tener el sostén de mi familia en Venezuela. Entonces, estoy interponiendo ¿cómo se llama? El bienestar de mi familia a lo que quizás yo pudiese querer o no querer en este momento. Estoy sirviendo, casualidad, hace pocos días estoy hablando con el sacerdote de aquí de la catedral, de mi comunidad, precisamente para ofrecer algunos cursos, algunos talleres de formación. O sea, yo no me voy a dejar de servir o a dejar de hacer las cosas que uno puede hacer, ¿verdad? Y aparte de eso, cualquier persona que llegue a mí y que Dios me la ponga al frente, así como están quizás en este momento escuchándonos a las personas que nos están escuchando, que puedan recibir un mensaje de alegría, de esperanza, de fe, de motivación, lo voy a hacer. Entonces, sea bajo un ministerio o sea simplemente en mi vida laical. No tengo rollo con eso. Pero eso Claro, es perfecto. lo que pasa es que cada quien decide si hacer de su vida un ministerio o un pochinche. O sea, Claro, pero es que además ese es el deber ser, que hagamos de nuestra bueno, vida un yo ministerio, también que nosotros seamos bochinchaba. testimonios de fe. Eso. Yo también bochinchaba en el ministerio. Tampoco creas que era un seminarista. No, ok. siempre he tenido una personalidad muy abierta, muy positiva. O sea, que me conoce a mí sabe que Saúl hubiese sido un sacerdote bien, bien distinto. Sí, sí, como muy nueva era. Algo así, algo así. Mira, y desde esa perspectiva, desde alguien que conoce como desde adentro, ¿qué me dirías de la actuación de la iglesia venezolana en relación a la situación país? Fíjate que hay una realidad que se ve y una que no se ve. Ujú. Casualidad, precisamente lo que está pasando en este momento con respecto a tanto problema natural que ha surgido sobre nuestro país, que si las inundaciones, la falta de comida. Yo he visto y he podido observar, gracias a las redes sociales, la participación de muchísimos sacerdotes, de muchísimas hermanas religiosas, en torno o en pro de ayudar y de contribuir con las personas. Tengo mensajes todas las semanas de personas pidiendo ayuda, de sacerdotes pidiendo ayuda para sus comunidades, sacerdotes pidiendo ayuda para las personas que están más desposeídas. Los obispos, que son quizás la imagen visible de la iglesia, han tenido su participación, pero yo me imagino que también existe, así como yo lo tuve, como quizás lo hemos tenido muchas personas, existe también un miedo a enfrentar abiertamente y públicamente a la política venezolana en este momento. Adicionalmente a que el Papa Francisco ha invitado de una u otra manera a ser menos reactivos y a ser quizás más activos y consolidar los cambios a través de la acción y el diálogo. Para muchos esta palabra nos causa estupor, el diálogo, porque creemos que es el bendito pacto, entre las huestes de esta gente, los enemigos, y una gente que se está vendiendo. Muchas veces el Papa Francisco ha sido catalogado también como un vendido, un socialista, un comunista y todo lo demás. Comunista, sí. Sin embargo, yo soy fiel a la iglesia y por lo tanto soy fiel a la voz del sacerdote, del Papa, en este caso, como vicario de Jesucristo. Y como yo he visto, como he palpado con mis propios ojos la acción de la iglesia en Venezuela, la acción social de la iglesia en mi estado, en otras comunidades, a través de otras personas que conocí a lo largo del país, puedo decir
que la iglesia está hablando menos, pero haciendo más. Y esto es muy importante, porque en Venezuela ahorita se necesitan muchísimas manos que hagan y menos bocas que hablen. Y la iglesia se ha dedicado a hacer esto. Que muchos lo entenderán, sí, otros no lo entenderán. Perfecto, se respeta cada opinión. Pero de verdad yo he visto como que una transformación en base también al mensaje, a los temas que se están dando. Hay sacerdotes que son muy explosivos, hay hermanas religiosas que también lo son, hay otros que son más comedidos, pero que mira, vienen haciendo un trabajo de hormiguita para ayudar a los más desposeídos, que es lo importante. Porque Pero mientras, no, en ese sentido, ¿tú crees que la iglesia venezolana ha sufrido una transformación acorde a la transformación de la realidad política? Es decir, antes de la dictadura, la iglesia era distinta, la iglesia venezolana era distinta, hablaba más y actuaba menos, o ese actuar más no, y menos no, no, hablar. no, no. Lo que pasa es que antes, no es que la iglesia antes actuaba menos. La iglesia, desde que yo tengo uso de razón, desde niño de los 8 años, la iglesia siempre ha sometido su vida al servicio de las personas, siempre, siempre. Y te lo digo no como un fanático religioso, ni como un católico comprometido, no, lo he vivido, yo lo viví. A mí me tocó, me acuerdo, en el deslave de Vargas, hacer campañas extensas con Cáritas Venezuela para ayudar a estos hermanos que habían sido sorprendidos por los deslaves. ¿Entiendes? Me tocó en muchas ocasiones hacer campañas. Tengo en mi parroquia en Venezuela hay un comedor que asiste diariamente, no semanal, no es quincenal, diariamente a más de 90 personas entre niños y ancianos para darle comida. Y no tiene 2 días, no tiene desde la época de este gobierno, está desde hace muchísimo tiempo atrás. Sí, lo que pasa es que ahora mucho de ese trabajo, porque en la iglesia de mi mamá también tienen esos programas, por ejemplo, el de preparación de bolsas de comida. Hace 20 años, los supermercados, por ejemplo, daban donaciones, pero cada Sí, vez eso sí. se ha complicado y es más difícil. No lo dejan de Claro, porque es hacer, que pero incluso ahora algunas comunidades hay han tenido que descender el volumen porque es que no les dan los que reciben. hay un tema de solidaridad que fue arropado por el tema de sobrevivencia. Si yo te doy lo que tengo, me quedo yo Sin nada. y entonces, ¿qué hago? O sea, hay muchos factores que se involucran allí, pero la iglesia desde siempre yo he sentido que ha podido estar al servicio de los demás. No solamente materialmente, sino y espiritualmente, que es un tema bien importante. O Porque en sea, podríamos Venezuela, entonces concluir que el papel de la iglesia ha sido, o que la iglesia ha sido una de las pocas instituciones que a lo largo de estos 20 años de proceso dictatorial en Venezuela no ha mermado su capacidad y su eficiencia en función de su relación con la sociedad. Se ha mantenido, exactamente, digamos, es una de las pocas instituciones que se ha mantenido, digamos, en su mismo nivel de actuación y de significación dentro de la sociedad. Al siempre lo ha contrario, como hecho, otras instituciones, como por siempre ejemplo lo la ha hecho. institución militar, que se ha degradado, pero a manera vulgar. Es así. Mi Mira, mamá fue directora de un plantel en una escuela y usaban antes a los militares para pintar las escuelas, en torno a todo esto. Hoy eso ni se ve. no, Tantas eso no cosas que existe. pudiesen hacer quizás estos hombres que están al servicio de la nación, y lo pongo entre comillas, que que no lo hacen simplemente porque es mejor pescar en río revuelto y hundir más al venezolano, hundir más en pobreza y en desafíos al venezolano, que hacer verdaderamente lo que tienen que Sí. hacer ellos, que es patria al servicio de los demás. Abusar de un uniforme, eso es lo que están haciendo, abusar de un Así uniforme, es, porque nada más que así porque es. están vestidos de ese color, se sienten superiores a los demás, ¿no? Pero mira, vamos a Mira, cambiar de tema. Saúl, pero cuéntanos una cosa. Después que Dime. abandonaste el seminario, porque yo no puedo sacarme de la mente de que me dijeron que íbamos a entrevistar a un ex seminarista al poema del seminarista de los ojos negros, y yo pienso en tu salmantina, si todavía estará en la ventana esperándote, o tú fuiste al rescate de tu salmantina. No importa. ¿A qué te dedicas ahora en los Estados Unidos Es que él se después de tu reinventó, salida? o sea, fíjate, periodista, seminarista y ahora a otra cosa, mariposa.
Bueno, te faltó profesor universitario, te Ah, no, faltó claro, en el catequista, interín un montón de cosas. hay muchas cosas que por allí surgieron. Fíjate, cuando llegué a Estados Unidos, uno, no sé si la palabra es llamarlo todero, ¿no? Pero uno viene aquí dispuesto a trabajar donde haya espacio, donde haya el huequito y la oportunidad. Me acuerdo que llegué en mayo, perdón, del 2018 a la ciudad de New Jersey. Me mudé el 3 de junio a la ciudad de Chicago, en Illinois. Y a los 2 días de haber llegado a Chicago, estaba comenzando a trabajar en un supermercado en el área de jugos y frutas. Yo hacía mi juguito de melón, yo hacía mi juguito de parchita, pero aquí tenía que procesar al día 500 manzanas, celery, pepino, preparar jugos verdes, preparar aguas saborizadas, hacer un bojotonón de cosas que yo decía, bueno, esto me sirve de aprendizaje, me gusta además porque era bien chévere trabajar, pero estaba el bendito detalle del compartir con las personas. Entonces yo lo que hice inmediatamente fue aprenderme los nombres de todas las frutas, el nombre de todas las bebidas, los precios, los sabores, e hice las cosas automáticamente para poder salirle al paso. Inclusive de ensayar y practicar cómo iba a recibir yo a cada cliente, a cada customer que llegaba a mí. Hi, how are you? I can help you. Y la persona, yo no sé si la persona lo estaba entendiendo o si lo estaba pronunciando bien. Yo simplemente sé que a todos les decía lo mismo, a todos les decía lo mismo, igual. Y, yeah, sí, ¿me puedes dar por favor un jugo de fresa? Cuando yo escuchaba la palabra strawberry, yo sabía que era el fresa. Bueno, yo sé cuál Claro, es el porque que era, tengo que era en preparar. inglés, todo en inglés. Era todo en inglés, todo en inglés. Y entonces preparé el primer jugo, no le eché una cucharada de miel, que era la receta, le eché 5. Preparé, entonces la persona, no, esto está muy dulce. Entonces, ¿sabes? Error, ensayo, error, hasta Ensayo que de fui error. condicionándome. Después de eso, al pasar el tiempo, tenía clientes que no querían ser atendidos por otra persona si no fuese por mí. Y yo decía, ojo, no es un problema de ego en este caso, sino que yo mismo me autoevalúo todos los días en los aspectos positivos y negativos. Y estaba viendo que la persona que había llegado sin experiencia, sin ningún tipo de conocimiento acerca de esto, ya estaba siendo buscado por personas que le gustaba su trabajo, que le gustaba la forma y la manera en que ese señor se lo estaba preparando, sea Saúl Romero o sea cualquier otra persona. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que haciendo bien nuestro trabajo podemos ir enalteciendo no solamente a quien representamos, que en este caso era el supermercado, sino lo que soy yo como persona y lo que yo represento como persona. Entonces, esos son las cosas que iba sumando. Después de allí me mudé y tuve más cerca la posibilidad de trabajar en un restaurante italiano. Comencé como dishwasher, pero yo dije, yo no me Lavando puedo quedar platos. lavando platos, sí. Ya yo tenía la experiencia de lavar platos porque había pasado por ese trabajo en el año 2017 y atendía, no sé, 200 comensales que pasaban por ese restaurante durante el día, se atendían, se lavaba y tenía todo, gracias a Dios, muy bien. Pero no me quedé ahí, yo quería salir, ya yo me sentía un poco más dinámico para hablar con las personas, para entablar un servicio al cliente. Y salí. Y una vez me pasó algo genial, son anécdotas que van quedando. Me llama el manager del restaurante y cita a todos los empleados, los que podían ir. Y me dice, me grita, ¿no? Me gritó, ¡Saúl! Y yo, ay, mi madre. Hasta Aquí aquí fue. fue, aquí fue. Adiós, adiós. Resulta ser que cuando nos une, me dice, quiero leer este review que llegó acerca de ti. Lo quiero leer delante de los demás. Entonces, dice, las personas decían, el servicio de restaurante es increíble, la comida está fantástica, pero lo que más nos llamó la atención, lo que más nos gustó y donde nos sentimos comprometidos a volver fue la atención que nos dio este muchacho que se llama Saúl. Es más, para nosotros es el King Saúl, el rey Saúl. Wow.
y el manager hace una reverencia, ¿no? Hace una reverencia delante de mí, y de ahí en adelante, mis compañeros de trabajo echándome broma y todos los que estaban allí en ese trabajo comenzaron a decirme King Saúl, tanto fue así hasta que mi nickname lo cambiaron Y te decía, y me ¿y quién pusieron Saúl? King Saúl. O sea, Mira, y son cosas que tú dices, ¿y cómo son cosas que llegamos? tú dices, Perdón, pero es que tenemos que pasen agilizar un poco porque ya no nos queda casi nada de tiempo. ¿Cómo llegamos al dime. IPE? ¿Cómo llegamos al IPE? Lipe Food verdaderamente fue la transformación a través de la pandemia. Llegué aquí a Raleigh, trabajé primero en una cocina, después tuve la posibilidad de trabajar en un hotel, me sentía súper tranquilo trabajando en el hotel, relajado, atendiendo gente, lleva para allá una cosa, trae para acá. Llegó la pandemia y a todos en el hotel nos dicen adiós. Unos amigos me llegan a mi apartamento, me dicen, Saúl, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tal que tú que yo. Bueno, y me regalaron $50 porque estaba cerca mi cumpleaños. Me regalaron $50 y me dijeron, toma, con esto por lo menos puedes ayudar a tu familia mientras ayudas, consigues algo. Estaba muy preocupado. Pero las palabras claves de ellos fueron, y vamos a ver cuándo nos reunimos para ver si nos puedes vender unas arepas venezolanas. Ellos son ecuatorianos y colombianos, entonces no sabían de la arepa venezolana. Cuando ellos dijeron así, ¿cuándo nos podemos reunir para que nos vendas unas arepas venezolanas? Yo dije, no, esta idea de vender la comida se activó. Se Comencé parece a con un mí. pasticho, para 4 personas, se vendió por completo. Después del pasticho vino una paella, después de la paella vinieron unas cachapas, después de las cachapas vinieron las empanadas, después de las empanadas vinieron los pasteles de hojaldre, y así ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo esto. Tanto es así que ya yo en un momento no necesité trabajar, gracias a Dios se concretó mi trabajo a través de Lipe Food. Lipe Food, el nombre, yo soy Felipe, Saúl Felipe. Lipe me ha dicho toda la vida mi gente, mi familia, mis amigos más íntimos, y yo no estaba pendiente de buscar ni recrear un nombre en ese momento. Yo simplemente Lipe Food, que significa las comidas de Lipe, punto, no más. Pero se convirtió en una marca. Hoy en día es una marca registrada aquí en los Estados Unidos. Estoy fortaleciendo mi área laboral a través del Lipe Food y al mismo tiempo, bueno, esperando la oportunidad para poder establecer ya un negocio que se llame Lipe Food, o que quizás tenga un nombre quizás más comercial, pero todo parte del Lipe Food. O personas que han llorado cuando se les ha servido un plato de comida, cuando se les han servido unas cachapas, cuando se les ha servido una empanada, y no por la calidad, o por la mala calidad, sino que lloran porque le rememora muchísimo a la Venezuela Claro, que ellos vivieron. por lo que Esos significa. sabores que aquí en Estados Unidos muy pocas veces se consiguen, a pesar de que hay muchas cosas que dicen ser venezolanas, pero no son así. Y a mí, nuevamente, me llena de orgullo y de satisfacción el poder contribuir gastronómicamente hablando a la barriguita de las personas, pero al mismo tiempo a llenar su espíritu con Barriguita respecto y al amor. corazón. Barriguita y corazón, exactamente. Mira, nos queda un minuto, así que no puedes hacer preguntas, Dante, porque queda No, nada no, más un no, para minuto. nada. Él ha sido totalmente explícito. Sí, pero hay una cosa que sí me gustaría que nos dijeras para cerrar. Nosotros aquí tenemos la tesis de que si bien ha sido duro emigrar, también ha tenido un lado bueno porque hemos aprendido y ahora somos en muchas cosas más grandes, mejores, más preparados. ¿Tú crees que hay que seguirle echando pichón, no importa las circunstancias en las que estemos en este momento? Totalmente, totalmente. Es que precisamente gracias a las circunstancias que nosotros hemos tenido es que hemos podido despertar y echarle pichón, como dices tú. Si nosotros no hubiésemos sufrido la crisis que sufrimos, los ataques de ansiedad que sufrimos, las depresiones que sufrimos, no hubiese podido yo decir estoy aquí. Porque también hay sombras en el camino. También hubo muchas sombras en el camino que me abatieron, que me tiraron en una cama donde yo dormía a las 5 de la mañana para despertarme a las 7 e ir a trabajar. Y era una pensadera, y era una tristeza, y era una oscuridad. Y yo decía, hasta que llegó el momento en que se sanó eso, y gracias a Dios desperté para vivir una vida llena de posibilidades, porque así es como yo veo mi vida hoy en día, llena de posibilidades. ¿Que Y cuánto si tiempo me nosotros falta? pudimos,
Y si nosotros pudimos, todos podemos. Todo el mundo puede, y más el venezolano. Y más el Así es. venezolano. Muchas gracias, Saúl, por haber estado con nosotros aquí en Metamorfosis Forzada. Gracias, Dante. Chao, hasta a la ustedes. próxima, amigos. Gracias, Nos Saúl. vemos. Un placer. Sí, nos vemos en la siguiente entrevista aquí en Metamorfosis Forzada.